Hay canciones que son tan icónicas que no se pueden separar de un producto o de una obra. Liberty Fatality de Final Fantasy VIII, la escena 1-1 de Super Mario Bros. Snake Eater de Metal Gear Solid 3. A propósito del próximo lanzamiento de Metal Gear Solid Delta y de más de 20 años que el tema original se lanzó, hoy día revisaremos dos versiones de Snake Eater. Hola a todos, soy Carlos, esto es Traxylvania y hoy comeremos serpientes. Volemos en Delta. El protagonismo de los bronces. Una voz intencionalmente más tenue. Quizás está un poco más sensual. Un poco más calmo. Pero entramos al coro. Quizás más tenue. Qué buen control ahí, Cynthia, por Dios. Snake Eater. Aquí se siente un poco más la subida de la intensidad. Claro, porque estamos llegando al clímax de la canción. Claro, ¿cómo pasa de esa intencional carraspera a algo mucho más controlado? Se siente intencionalmente más concentrada, más sutil, menos elementos, pero tratar de sacarles más provecho. Bien la percusión ahí, los bronces, loco. Un remake en una gran banda de 8 bits. De inmediato ya se aprecia un cambio. Esa trompeta que emana Bond y 60 por donde lo veas. Y el uso más orquestado, hay más cuerdas. Hay piano, al menos un piano más presente. Un sonido tipo serpiente de fondo. Arpa. El nivel de relajo. Y el tipo del bajo brindando toda la actitud. Tocó el piano con el codo. Este triunvirato que se está haciendo entre los bronces, la voz y el bajo, sin quitarle mérito a lo demás, por cierto, pero... ¡Uy, qué subida! ¡Glorioso! ¡Vamos!
más presencia de sonidos funky, sesentero quizás. Hay más capas de bronce, hay más cuerda, más orquestación. Oh. Tiene el piano ahí. Que viene el coro ahí secundando. Se siente más poblada, se siente más llena. Va ganando fuerza, sutil pero mantenidamente. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué nivel de control tiene la voz ella, por Dios? Mérito a la percusión también. Y el bajo. La pasó chancho, te pasa. Es difícil juzgar algo que ya se había hecho bien, bastante bien por no decir, impecablemente la primera vez. Snake Eater se transformó en un símbolo, en una viñeta auditiva de una generación, de un juego, una identidad que homenajeaba a las películas de Bond, homenajeaba a la era de los espías y la Guerra Fría, no solamente en su guión, sino que también en su música. Y la misión que tuvo este tema en Metal Gear Solid Delta era estar a la altura y revivir un clásico. El tema original era redondito, estaba muy bien lo que hizo Norihiko Hibino, Cynthia Harrell y compañía. No quiero sonar duro porque yo lo que más he compuesto ha sido el set de este OBS y hasta cuando toco el timbre suena desafinado, pero siento que la interpretación original puede ser un clásico caso de el complejo del primer amor. Uno se enamora y se queda. La versión que más te gusta es la primera que viste, por eso a algunos nos gusta más el juego que la serie de The Last of Us. Por eso a algunos les gusta más el libro que la película. Suele pasar eso. La nueva versión de Snake Eater cumple su cometido, no está mal, para nada. No quiero sonar un amargo ni un grave, pero siento que está un poco con el freno de mano, siento que está un poco apretada, que está tirante, que está contenida. Por otro lado, lo que hacen los muchachos de Big 8-Bit Band es impresionante. El trabajo de la banda, el trabajo de Tiffany Mann, a cargo de las voces principales, se siente como una reinvención, se siente un escalón más, no sé si más arriba en calidad, pero sí en agresividad, en ganas de hacer algo nuevo, distinto, de reinventar y hacer un homenaje, lo cual es súper difícil porque tienes que hacer un homenaje de algo que ya era un homenaje. Lo que hacen estos muchachos, por algo han ganado premios, por algo están donde están, por algo este video va a tener queja de derecho de autor y con todo el derecho, si ellos lo que hicieron ahí es tremendo. Es bien interesante lo que pasa cuando uno mira los rostros de los intérpretes de los instrumentos. En el caso de Clair School habían miradas cómplices, habían sonrisas juguetonas que sabían y acusaban lo especial que era el momento de lo que estaban haciendo. Aquí pasaban cosas similares. El nivel de concentración, de desparpajo, de relajo y de confianza en tus habilidades
que tenía la muchacha del piano o el nivel de concentración que tenía el muchacho en la batería y también el nivel de personalidad y soberbia que tenía la persona al bajo, sin mencionar, repito, el increíble trabajo de Tiffany, que con el pasar de la canción parece que se fuese relajando cada vez más, y cuando ya llega al final de la canción, a la segunda mitad, la canción es de ella. Ella hace lo que quiere, se sube a su propia moto, parte para donde desea ir, y es un temazo, es tremendo. Más allá de la versión que a ustedes les parezca, Snake Eater podría ser perfectamente un meme, podría haber sido en otras manos un mal chiste, una parodia y no un homenaje, pero sin embargo lo que hace la gran banda de 8 bits, lo que hace Cynthia Harrell, Hibino y Konami, tanto en la versión original como en esta versión nueva, de gustos colores. Y qué agradable es que podamos elegir entre ahora 3 versiones, 2 oficiales y una que de oficial solamente le falta el sello, porque caramba que hay música que celebrar ahí. Eso fue Traxilvania por esta ocasión, muchachos. Que estén muy bien, cuídense mucho.